¿Qué tal amigos? Buenos días, hermanos en la fe también. Dios me los bendiga. No quiero empezar la reflexión de esta semana sin antes desear para cada uno de ustedes que tengan un excelente inicio de semana, ya que estamos arrancando semana hoy lunes, y deseo de todo corazón que te vaya bien, que el Señor te guarde, que el Señor te lleve con bien en todo el trayecto de esta semana. Son mis mayores deseos, porque si yo deseo lo mejor para ti, para mi prójimo que eres tú, entonces a mí me va bien. Si queremos que nos vaya bien, no tengamos envidia los unos con los otros, sino deseémonos siempre el bien. Hay que desearnos siempre ese bien, ese favor de Dios hacia nosotros. Si alguien está siendo bendecido poderosamente por Dios, pues gloria a Él, gloria a Dios. Así que nos alegramos, nos gozamos con esa victoria. Así que no hay que sentir envidia por nada, hay que desear siempre lo mejor para que nos vaya bien en la vida. Y su servidor desea que le vaya bien en todo el trayecto de la semana y que siga prosperando, así como prospera su alma. Dios me lo bendiga. Vamos a pasar a lo siguiente, a lo principal, que es la reflexión donde el poder de Dios va a ser traído hacia nosotros gracias a esta palabra que les voy a dar en esta maravillosa mañana. Dios me lo bendiga. Repito, que tenga un excelente inicio de semana. Así que vamos a estar buscando la palabra en el Evangelio de Mateo. Evangelio de Mateo, capítulo 14. Capítulo 14 del Evangelio de Mateo. Y vamos a estar sumergidos en los versículos 22 al 33. Hay un evento muy especial donde el protagonista pues es prácticamente Jesucristo, ya sabemos, pero también hay un hombre llamado Pedro que se convierte también en protagonista, y a esta reflexión la llamamos la firmeza de tu fe. O sea, ¿hasta dónde se atreve tu fe? ¿Hasta dónde puede atreverse? Y bueno, vamos a ver en que tú te puedes atrever a muchas cosas, pero que te mantengas, eso es diferente. Así que vamos de volada a la palabra. Dice de la siguiente manera: enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Después de despedir a la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche, estaba allí solo. Ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Pero a la cuarta vigilia de la noche, Jesús fue a ellos andando sobre el mar. Los discípulos, viéndolo andar sobre el mar, se turbaron diciendo: un fantasma, y gritaron de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, soy yo, no teman. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzó a hundirse. Entonces gritó: Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano, lo sostuvo y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Entonces, en cuanto ellos subieron a la barca, se calmó el viento. Y entonces los que estaban en la barca se acercaron y lo adoraron diciendo: verdaderamente eres Hijo de Dios. ¿Hasta dónde tiene tu fe esa firmeza que Dios exige de nosotros? En este evento miramos a un protagonista muy especial, con cualidades como cualquiera de nosotros. Puede ser una persona débil en la fe, como podemos ver aquí al apóstol Pedro, una persona que en sus inicios pues
dudaba y muchas veces, como en esta ocasión, se atrevió a tener miedo, porque el miedo es normal en nosotros como seres humanos. Pero yo quiero decirte en esta maravillosa mañana, ¿hasta dónde puede atreverse tu fe? Tu fe, como les decía al comienzo de esta reflexión, puede atreverse a muchas cosas, puede atreverse a cuanta locura. Pero una cosa es atreverse y lanzarse sobre aquello, pero otra cosa es mantenerse. Por eso la reflexión de esta maravillosa mañana la titulamos La firmeza de tu fe o de mi fe. Porque podemos lanzarnos, podemos desear muchas cosas, podemos anhelar, que viene siendo lo mismo, infinidades de cosas para nosotros. Y sabes una cosa, que las bendiciones de Dios muchas veces son frenadas. ¿Por qué? Porque la persistencia de nuestra fe, la firmeza de nuestra fe no se mantiene, mengua, como podemos ver aquí a Pedro, que en el momento de emoción, él dice: Señor, si eres tú, manda que yo baje a las aguas y pueda caminar como tú. Entonces, el trasfondo dice que Jesús había alimentado a 5,000 personas, y después de alimentarlas, obviamente el Señor Jesús les dio la palabra, y después de darle la palabra, pues se hizo mucho más tarde, porque en el evento de la alimentación de los 5,000, dice que ya la hora avanzaba, o sea, ya era tarde, y entre tanto que estuvieron ministrando, predicando el evangelio, allí Jesús pues se hizo más tarde. Luego despidió a la multitud, y Jesús manda que sus discípulos se metan a la barca y naveguen mar adentro hacia la otra ribera. De modo que Jesús se queda allí solo de repente, porque la gente pues tal vez se fue a su casa, tal vez siguió su camino también, tal vez Jesús también nos despachó, no sabemos. Pero una cosa sí sabemos, que Jesús, dice la palabra de Dios, que Jesús se quedó allí, se fue a orar, dice, subió al monte a orar después de despedir a la multitud. Bueno, aquí dice que Jesús la despidió a la multitud. Al despedirlo, Jesús subió a orar, y cuando menos pensó, vamos a decirlo así en nuestro entendimiento humano, cuando menos pensó, ya eran las 3 de la mañana, la cuarta vigilia, pues vienen siendo las 3 de la mañana, de 3 a 6 de la mañana, abarca lo que es la cuarta vigilia de la noche, y así se manejaba en aquellos tiempos. De modo que vemos a Jesús, que lo vamos a tomar en nuestro sentido, en nuestro pensamiento humano. De repente se da cuenta que está solo, de repente se da cuenta que se le fue el tiempo sin él percatarse de eso, y bueno, y se da cuenta que los discípulos ya se fueron en la barca. Entonces Jesús reacciona. Estoy hablando de mi entendimiento humano, porque mi mente finita no puede entender muchas cosas, porque Jesús obviamente ya lo sabía todo. Jesús sabía que el viento los iba a azotar a sus discípulos. Jesús sabía, y con toda intención los metió a la barca, porque muchas veces Jesús con toda intención nos mete a la barca. Oye esto, porque es para ti, en tu corazón. Muchas veces Jesús nos mete a la barca para probar nuestra fe. Muchas veces Jesús nos mete a la prueba porque quiere probar nuestra fe. ¿Hasta dónde tiene firmeza nuestra fe? ¿Hasta dónde? Porque nuestra fe se puede atrever a muchas cosas, como ya les dije, pero una cosa es que nos atrevemos o no. Somos personas muy atrevidas con respecto, y como mexicanos creo que más atrevidos somos, pero muchas de las veces no soportamos, no aguantamos. Y cuando se da cuenta la gente, ¿verdad?
está bajo la prueba y se da cuenta que la prueba está muy fuerte, entonces comienza a desmayar, comienza a pensar que Dios ya lo abandonó. Y la Biblia dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque allí estarás tú, porque tu vara y tu cayado me infundirán aliento. De modo que no podemos negar que cuando Jesús nos mete a la barca es porque nos está probando, es porque está queriendo enseñarnos algo. Jesús no es casualidad que tú te metas o te des cuenta que estás en una prueba. No es una casualidad para ti que eres persona de fe, para ti que eres persona creyente, pues no es casualidad que tú estés en la prueba, que tú estés allí. Dice aquí el Salmos, lo estaba buscando, 91, versículo 15, dice, me invocará y yo le responderé, con él estaré yo en la angustia, lo libraré y lo glorificaré. O sea, el Señor siempre promete estar con nosotros en la angustia, en la desesperación. Pero ¿hasta dónde nosotros podemos mantener firme nuestra fe, esa esperanza de que Cristo vendrá a nosotros? Por ejemplo, yo tengo malestares en mi estómago y lo cuento porque entra dentro del tema. No me gusta quejarme, ni me gusta publicar mis enfermedades. Simplemente me atengo al poder de Dios, simplemente me atengo a que Dios un día vendrá, pondrá su mano de poder y me sanará. Obviamente no estoy descartando la medicina, no estoy descartando la ciencia médica, porque también Dios la puso para nuestro bien. De modo que dice que allí estará Él, Salmo 91:15, en la angustia estará Él con nosotros. No podemos dudar de eso, pero muchas veces nosotros cuando vemos el tamaño, el grado de la prueba, nos achicamos, hablando en términos coloquiales, nos sentimos amedrentados por aquello. El apóstol Pedro en un momento se emocionó y mientras caminaba sobre las aguas, pues él iba en emoción, pero cuando de repente levanta la vista el apóstol Pedro y se da cuenta el tamaño de las olas, se da cuenta que está caminando en un territorio muy arriesgado, que está caminando en una etapa de su vida muy alocada, se puede decir así, y muchas de las veces nosotros nos vamos a encontrar bajo la prueba y nos vamos a dar cuenta que estamos en un terreno muy arriesgado, estamos en un terreno muy peligroso, como el apóstol Pedro pudo ver el tamaño de las olas. Entonces, cuando vemos la magnitud del ambiente que nos rodea referente a la prueba, entonces comenzamos a dudar de Dios como el apóstol Pedro, comenzamos a ver el tamaño del problema, pero pero nunca nos ponemos a mirar el tamaño y el poder de quién nos tiene en esa prueba. ¿Quién permite que estemos pasando esa prueba? ¿Quién es ese Jesucristo? A Él muchas veces lo perdemos de vista y nos ponemos a ver el tamaño de la prueba. Y no nos ponemos a ver aquel que nos está probando, aquel que nos está queriendo llevar a otro nivel de fe, porque la Biblia dice que cada uno de nosotros ministremos con respecto a los dones, pero también lo vamos a meter aquí, ministremos conforme el don de fe que nos ha sido dado. Y es que en la fe hay niveles, y entonces podemos entender que cuando nosotros estamos metidos en la prueba, entonces es que el propósito de Dios es llevarnos a otro nivel, a otro grado de fe.
Por eso es que muchas veces el Señor Jesucristo se hace permisivo que las pruebas vengan a nuestra vida, que la tentación llegue a nuestra vida. Dios no tienta a nadie, ¿verdad? Porque Él no puede ser tentado por el mal. Pero muchas veces Él permite que llegue referente, lo digo tentación, porque muchas veces somos tentados a menguar en la fe. Muchas veces somos tentados a pensar negativamente con respecto a la fe y decir, Dios ya me abandonó. Si tú tienes una enfermedad, puedes decir, Dios ya me abandonó, ya el médico me desahució. Estamos ante la imagen de un Dios todopoderoso, de un Dios milagroso, y nunca vamos a desmayar en la fe. Yo te motivo en esta mañana a que lejos de dudar del poder de Dios, lejos de sentirte amedrentado por la prueba, debes sentirte motivado porque Dios tiene una bendición para ti. Dios tiene programado un grado de fe más alto siempre y cuando tú entiendas que esta prueba que estás pasando, que este momento tan peligroso que estás pasando, es por algo, es con un propósito divino. No podemos dudar del poder de Dios porque entonces nosotros vamos a ser cristianos con una fe débil, una fe que no va a alcanzar nada, no va a conquistar nada. Por ejemplo, ¿hasta dónde oramos por algo? Hablando de la fe, ¿hasta dónde oramos para conquistar algo? Yo oro hoy y no pasa nada, el Señor no me responde aparentemente, pero Él me escucha. Yo oro mañana y no pasa nada. Yo oro por aquello, mañana por aquella enfermedad y no pasa nada y el Señor no me sana y tal vez muera de la enfermedad. Pero yo voy a morir con mi fe. Yo voy a morir con la fe firme en el Señor. Porque Dios quiere que tengas y que tú y yo tengamos firmeza en la fe. Porque cuando hay esa firmeza en la fe, entonces hay conquista. Cuando nosotros tenemos una fe firme, hay conquista. Tenemos esperanza de conquistar. Tenemos esperanza de arrebatar en el nombre de Jesús. Tenemos esperanza de que Dios va a traer a nosotros el milagro. Vamos a hacer proezas en el nombre de Jesús, pero todo eso es a través de la fe. Y para terminar, vemos a Pedro comenzando sus primeros pininos y lo vemos dudando, pero después Jesús lo facultó de una fe poderosa, le formó una fe firme. Por eso es que les digo, ese evento de Pedro no es para que lo critiquemos, sino que Dios lo llevó a un nivel más alto. Se atrevió a bajar de la barca. Y una de las cualidades positivas del apóstol Pedro es que mientras los otros se quedaban allí atemorizados en la barca, el apóstol Pedro se atrevió a descender de la barca y a caminar sobre las olas. Un hombre muy atrevido, mi alma alaba al Señor, un hombre muy atrevido, un hombre muy atrabancado, pero todavía tenía ese problema de duda. Entonces el Señor lo faculta, el Señor lo catapulta a otro nivel de fe, y cuando el apóstol Pedro ya es todo un apóstol, ya es todo un hombre de Dios, ya es todo un hombre de fe, la Biblia registra que a Pedro le sacaban los enfermos a las calles, dice, para que tan solo Pedro con la sombra lo sanara. Así dice la palabra de Dios. Dice aquí, los que creían en el Señor, dice Hechos capítulo, cuando vemos a Pedro ya en una fe madura, una fe ya con firmeza, una fe que no la puede mover nadie, mi alma alaba al Señor, vemos a Pedro ya en otro nivel. ¿Quieren ver a Pedro en otro nivel? Vamos a verlo. Hechos capítulo 5, versículo 14. Vamos a leer del 12. Y yo sé dónde voy a detenerme. Hasta el 15.
al 16, quiero terminar y quiero meterte en tu corazón esta cita que te quiero dar para que tú te la lleves. La firmeza de tu fe. No tengas temor, no desmayes porque dudaste alguna vez, tuviste miedo alguna vez. También el apóstol Pedro tuvo miedo, tuvo dudas, como vimos en el evento que acabamos de leer. Pero yo quiero decirte que el Señor quiere llevarnos y va a cumplir el propósito que ha comenzado en nosotros. Él lo va a llevar a cabo. Porque mire, un ejemplo de ello es el apóstol Pedro. Mire, Hechos capítulo 5, versículos 12 al 16, dice así. Por la mano de los apóstoles hacían muchas señales y prodigios. Aquellos hombres que estaban atemorizados en la barca, con miedo de hundirse, con aquel miedo de las olas. Ahora dice aquí la palabra, en términos generales para los apóstoles. Por la mano de los apóstoles hacían muchas señales y prodigios en el pueblo. Estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. Y de los demás